Hombre, conócete a ti mismo. No olvides nunca que el universo es un solo organismo viviente que posee una sola sustancia y un alma, que mantiene todas las cosas suspendidas en una sola conciencia y crea todas las cosas con un solo propósito para que puedan trabajar juntas, hilando, tejiendo y anudando lo que venga. Marco Aurelio. Amigos, me siento profundamente honrada de dirigirme a ustedes en el nombre de la Junta de la ITC y pronunciar la conferencia inaugural de la conferencia de este año sobre Hombre, conócete a ti mismo. Hemos trabajado sobre sus ideas principales durante varias reuniones de la Junta. Así pues, voy a tratar de exponerles no solo mi propia línea de ideas, extraída de la sabiduría antigua, sino las de todo el Consejo de Dirección. Espero que todos estén de acuerdo en cómo ha quedado. Por supuesto, es imposible dar un esquema completo de este tema tan profundo, central en la vida de cualquier ser humano, pero nos sumergiremos en él más profundamente durante los próximos días. Así pues, no os diga nada nuevo, queridos amigos, si afirmo, basándome en la idea de infinitud y unidad, de que la fraternidad universal es un hecho en la naturaleza. Comprenderán este pensamiento a partir de las siguientes ideas. Como ustedes saben, la frase hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo fue tallada en piedra en el portal del templo de Apolo en Delfos, Grecia, para que todo aquel que entrará en el templo la recordará. E incluso nosotros hoy en día todavía la recordamos. Era tan importante que marcaba la entrada al Sancto Sanctorum de uno de los lugares sagrados más importantes de la Grecia antigua. Si miramos a nuestro alrededor hoy en día, la pregunta ¿quién soy yo? Parece haber perdido su significado, y siempre que se plantea hoy en día, no se responde adecuadamente. En el mejor de los casos se hace referencia a nuestra personalidad, nombre, profesión, sexo u otras características externas. Mi nombre es tal o cual, mi profesión es tal o cual, soy alemán, italiano, brasileño, etc. ¿Y eso yo? Quizá deberíamos preguntarnos mejor ¿qué soy? Recuerden, la frase dice, conócete a ti mismo y conocerás el universo. De hecho, hay mucho más que conocer nuestra propia personalidad. De estas reflexiones surgen tres preguntas. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es ese ser que debemos conocer? ¿Y cuál es nuestra relación con el universo? Solo cuando sabemos quiénes somos o qué somos, tenemos un buen punto de partida para nuestras vidas, porque solo entonces podemos reconocer verdaderamente el sentido de la vida y alinearnos con él. Solo cuando nos damos cuenta de esto, podemos también reconocer y desplegar y usar nuestras posibilidades en la vida, asumir nuestra responsabilidad y
cómo se expresa tan bellamente en nuestra literatura, vivir la vida. ¿De dónde viene el hombre? ¿Qué es y a dónde va? ¿Cuál es el sentido de la vida? Cuando Madame Blavatsky fundó la Sociedad Teosófica en 1875, siguiendo el mandato de los maestros de sabiduría y compasión, proporcionó respuestas precisamente a estas preguntas que todavía hoy inspiran y estimulan la reflexión, no solo entre los teósofos de todo el mundo. La base sólida a partir de la cual deben considerarse estas preguntas se nos dio en el prólogo de la doctrina secreta, y todos ustedes conocen estos pasajes, así que lo haré breve. La doctrina secreta establece tres proposiciones fundamentales. Un principio omnipresente, eterno, sin límites e inmutable. Que hay una realidad absoluta que antecede a todo ser manifestado, condicionado. Esta causa infinita y eterna es la raíz sin raíz de todo lo que fue, es o será. Por supuesto, esta está desprovista de todos los atributos y carece esencialmente de toda vinculación con el ser manifestado y infinito. Es seidad más que ser, en sánscrito sat, y está más allá de todo pensamiento y especulación. Es el primer logos, inexplicable, inexplicado, la idea abstracta que está detrás de todo. El Tao de los taoístas, que solo puede describirse en la negación. El Tao que se puede nombrar no es el Tao eterno. Luego el segundo logos, movimiento eterno. En la proposición segunda describe la eternidad del universo en todo como un plano ilimitado, periódicamente el campo de juego de innumerables universos que se manifiestan y desaparecen incesantemente, llamados las estrellas que se manifiestan y las chispas de la eternidad. Con el tercer logos que es la unidad fundamental de cada alma con la superalma universal. Como es arriba, es abajo, comienza la emanación. Y la doctrina secreta habla entonces del peregrino eterno. Peregrino es el apelativo dado a nuestra monada, el dos en uno, durante su ciclo de encarnaciones. Es la chispa de la eternidad que emana el principio inmortal y eterno, siendo una parte indivisible del todo integral, el espíritu universal del que emana y en el que es absorbido al final del ciclo. Todo ser, desde la más pequeña luciérnaga hasta el sol, la galaxia y más allá, se da y desaparece periódicamente en esta infinitud. Así es el antecedente, la fuente de toda manifestación, nuestro hogar, donde vivimos y tenemos nuestro ser. Nosotros,
es decir, cada uno de nosotros, así como la humanidad en su conjunto, somos chispas de la eternidad, mónadas, rayos del infinito, vórtices en el océano de la misma vida, un océano sin fronteras, sin límites de ningún tipo, siendo solo la conciencia misma en diversos estados de expresión, activa o latente, y en diversos niveles de desenvolvimiento espiritual, desde el átomo más diminuto hasta la más espléndida deidad de deidades, pero siempre y en todo modo, en todo momento, en expansión. De hecho, no hay existencia individual separada. Todo, cada ser, tiene todas las potencialidades de ese principio omnipresente, eterno, sin límites e inmutable. En esencia, solo hay uno, pero vivimos en la ilusión de los muchos debido a la variedad de expresiones o manifestaciones de este uno. Toda la vida manifestada no solo forma parte de un inmenso organismo viviente, sino que, sino que es ese mismo organismo, una red de vida, de energías activas y latentes, de numerosos centros de expresiones espirituales. El desenvolvimiento activo de esos vórtices, el despertar de la autoconciencia en este vasto océano de vida, se describe entonces en la tercera proposición de la doctrina secreta. El tercer logos está activo ahora. Como es arriba, es abajo. Entonces ella dice, en otras palabras, ningún Buddhi puramente espiritual, atma divina, alma divina, puede tener una existencia independiente consciente antes de que la chispa que surgió de la esencia pura del sexto principio universal o superalma haya pasado por todas las formas elementales del mundo fenoménico de ese Manvantara y b. haya adquirido la individualidad primero por impulso natural y luego por esfuerzos autoinducidos y autodiseñados, controlados por su karma. Así, ascendiendo así a través de todos los grados de inteligencia, desde el más bajo al más elevado manas, desde el mineral y el vegetal hasta el más sagrado arcángel, Dhyani Buda. Vemos ante nuestros ojos el camino que toda entidad viviente, todo ser vivo, toda alma debe recorrer para alcanzar la perfección relativa, para crecer y desplegar la autoconciencia. Es el despliegue de las potencialidades del universo que cada ser vivo lleva en lo más íntimo de sí mismo. Yo y mi Padre somos uno, dice el Maestro Jesús en la Biblia. De hecho, todo lo que es el espacio ilimitado en todas las esferas, interna y externa, en todos los reinos de la vida, también es hombre. Él es hijo del universo y por tanto inseparable de él. Y el universo ilimitado está lleno de seres espirituales
de seres etéreos, de seres astrales. Cada clase de tales entidades habita dentro de su propia esfera, apropiada, cada una en su propio plano apropiado. Y cada clase de tales entidades tiene sus cuerpos, vehículos, vestiduras, velos adecuados y apropiados para cada una de dichas esferas o planos o mundos, así como nosotros, los seres humanos, en la tierra tenemos cuerpos adecuados y apropiados para la vida aquí. El macrocosmos se refleja en el microcosmos. En su carta número 13 de la edición Barca de los Cartas de los Maestros, el maestro M da una maravillosa descripción de ese punto central de unidad en el que todos somos uno con todos los demás en el océano de la vida. Él dice: el espíritu o la vida es indivisible, y cuando hablamos del séptimo principio, no se trata ni de cualidad, ni de cantidad, ni siquiera de forma, sino del espacio ocupado en ese océano de espíritu por los resultados o efectos impresos en él. Por lo tanto, el ser es en parte una materialización de la unidad o una materialización parcial de la unidad, se puede decir también. También se puede llegar a la conclusión de que, como todo en el universo, el hombre es una cooperación de numerosos seres de todos los reinos de la naturaleza y de muchos niveles. Él es un ser combinado, una jerarquía de entidades vivas que cooperan, siendo al mismo tiempo una parte o bloque de construcción de nuestro planeta Tierra. Nuestra relación entre nuestro planeta Tierra y los diferentes reinos de la naturaleza la da el maestro K.H. en las cartas de los Mahatmas, carta número 15. La analogía entre una madre globo y su hijo humano puede hacerse de la siguiente manera. Ambos tienen sus 7 principios. En el globo, en la esfera, los elementos de los que hay 7 tipos en total forman: A, un cuerpo grosero; B, su doble fluídico, linga sharira; C, su principio vital, jiva; D, su cuarto principio, kamarupa, está formado por su impulso creador, que actúa desde el centro hacia la periferia. E, su quinto principio, el alma animal humanas, la inteligente física, se encarna en el reino vegetal, en el germen y en el reino animal. Su sexto principio, el alma espiritual, Buddhi, es el hombre. Y su séptimo principio, Atma, se encuentra en una fina capa de akasha espiritualizado que le rodea. El hombre es el alma espiritual de la tierra. Dejan que eso penetre en su mente. Nosotros, la humanidad, deberíamos funcionar como portadores de Buddhi,
el principio espiritual o mental de la esfera. Eso significa que debemos actuar con percepción e intuición, guiados por nuestro principio de pensamiento búdico, actuar de acuerdo con nuestra conciencia y concentrarnos en nuestras percepciones en los aspectos más elevados de nuestros pensamientos. O sea, somos como cualquier entidad viviente en la inmensidad del espacio, bloques de construcción del universo, bloques de construcción de seres superiores, bloques de construcción del ser viviente Tierra, formando su atmósfera de pensamiento y cooperando en esta esfera. Así, en este proceso de vida, estamos desarrollando cada vez más la autoconciencia. Veamos primero el diagrama que la mayoría conocemos y que ya usamos en una ITC anterior para ilustrar la idea del ser humano combinado. Y como tiene las palabras en sánscrito, todo lo van a reconocer, aunque el diagrama está en inglés todavía. Muestra la parte perecedera y la parte relativamente imperecedera, el yo soy y el yo soy yo, y la parte vehicular del ser humano con sus nombres sánscritos. La jerarquía empezando por Atman hasta el vehículo físico. Los 7 principios de cada nivel se pueden conocer según el nivel como los 7 tonos de cada octava. Tienen su lugar, tal como cada instrumento musical los hace sonar según el carácter del instrumento. Y con el ejemplo de Manas del hombre, se ve que cada principio es en sí mismo de nuevo septenario. Los tonos de las octavas inferiores y superiores resuenan conjuntamente. Perdón. En la clave de la teosofía, Madame Blavatsky da una explicación de la constitución septenaria del ser humano. Permítanme tan solo citar aquí su definición de los 3 principios más elevados en un ser humano, junto con el cuarto en el que la mayoría de la humanidad sigue centrada. El yo superior es Atman, el rayo inseparable del yo universal y uno. Es, por ejemplo, la morada superior, la cima de nuestra jerarquía. El Dios que está por encima, más que dentro de nosotros. Feliz el hombre que logra impregnar de él su yo interno. El espiritual, el ego divino es el alma espiritual o buddhi, en unión estrecha con Manas, el principio mente, sin el cual no es ego en absoluto, sino solo el vehículo átmico. El ego interno o superior es Manas, el quinto principio, así llamado independientemente de buddhi. El principio mente solo es el ego espiritual cuando se fusiona con buddhi como uno solo. Es de suponer que ningún materialista tiene en él tal ego, por grandes que sean sus capacidades intelectuales.
es la individualidad permanente o el ego reencarnante. El ego inferior o personal es el hombre físico en conjunción con su yo inferior, es decir, los instintos animales, las pasiones, los deseos, etc. Se le llama la falsa personalidad y consiste en el manas inferior combinado con Kamarupa o operando a través del cuerpo físico y su fantasma o doble. Un diagrama útil para comprender las esferas de acción de la jerarquía de mónadas cooperantes con mónadas, que aclara dónde se sitúa la mónada humana, es el llamado diagrama del huevo de Gottfried de Purucker, cuarto líder de la Sociedad Teosófica Point Loma, yo en sus fundamentos de la filosofía esotérica. Muestra 7 niveles de conciencia, 7 esferas. Cada mónada en su esfera contiene los 7 principios, en parte latentes y en parte activos también, dependiendo del nivel de expresión de la mónada. En el lado derecho vemos el lado de la conciencia, el lado del ego, y en el lado izquierdo encontramos las envolturas o almas o vehículos por los que esta conciencia se va manifestando. De acuerdo con su progresiva densificación en cada uno de los reinos inferiores, los centros o focos de actividad reciben un color más oscuro, descendiendo desde arriba hasta la esfera física más densa. Inferior y superior son, por supuesto, solo una manera de hablar, porque esos reinos deben imaginarse como globos interpenetrados y entrelazados. Para mí esto es muy especial porque ayuda a comprender la interconexión de las miríadas de mónadas en el universo, en el micro y el macrocosmos. Verán 7 esferas, capas de desenvolvimiento de la conciencia, las etapas o condiciones de los seres o conciencias en diferentes niveles, compuestos siempre de un lado espiritual, monadas avanzadas, y de un lado material, monadas menos avanzadas. No hay diferencia fundamental entre estos dos lados. Todas las mónadas están solo en diferentes fases de expresión de sus cualidades infinitas. Y esto se llama evolución. ¿Cómo funciona esto? Desde la mónada superior, nuestra cima de la jerarquía a la que pertenecemos, esta mónada superior emana una fuerza espiritual para atraer a una multitud de otras mónadas, llámese conciencia del mundo arquetípico, que se expresan en cada reino o esfera dentro del campo de la mónada superior. Extienden un velo o esfera o mundo en cada reino con un lado espiritual, un lado del ego y un lado de la materia o del vehículo o del alma. Y en cada una de esas esferas hay actividad de los que las habitan. Mónadas de esas esferas que cooperan y perciben
ya sea inconscientemente en los reinos inferiores o conscientemente desde manas hacia arriba. En la medida en que se despliega la autoconciencia, siempre pueden percibirse mayores reinos de vida. Somos el lado del ego o el lado del alma, dependiendo solamente de nuestro nivel de conciencia. Sudatman es esa corriente de conciencia que se está expresando a través de la cooperación de los seres en esos diversos reinos, Sutratman, ¿sí? Formando sus puntos focales de los cuales emana el siguiente reino, un nivel inferior. Por lo tanto, hay actividad en todos los reinos, pero ahora conscientemente activa en el humano. Por lo tanto, somos muchos y somos uno. Desarrollando ahora la autoconciencia, concentrándonos principalmente y, por lo tanto, viviendo en el cuarto plano de nuestra constitución septenaria, esforzándonos hacia arriba, cada vez más alto. Primero, para convertirnos en seres humanos en el verdadero sentido de la palabra, y luego más y más, ciclo tras ciclo, desarrollándonos conscientemente desde la esfera manásica a la búdica. Y cómo el hombre debe perfeccionar manas para convertirse en un ser humano perfeccionado. Estamos hablando aquí de las esferas en nuestro principio manásico, es decir, de la atmósfera pensamiento que nosotros creamos. Y desarrollar significa, por supuesto, ser. Solo desarrollamos lo que expresamos en nuestras vidas. Así que tenemos que ser lo que somos. El grado de espiritualidad que puede expresar un ser determina cuánto expresa el infinito del infinito y cuán sabiamente puede ayudar a sus semejantes. Nuestra tarea consiste en elevar las partes inferiores de nuestra constitución, porque esa es nuestra responsabilidad hacia los seres menos desarrollados que cooperan con nosotros en nuestra constitución, y también nuestra responsabilidad hacia las jerarquías mayores que están por delante de nosotros. Piensen en los bloques de construcción de los que ya he hablado. La historia nos ha dado tantos ejemplos de cómo un ser humano puede, conociéndose a sí mismo, cumplir con sus deberes en aras de la armonía y la elevación de todos los seres. Pensemos en los grandes seres, como los maestros del mundo, Buda, Shankaracharya, Lao Tse, pero también en Sócrates, Platón e incluso en Gandhi y Martin Luther King. Todos ellos inspiradores de la humanidad. Sus ejemplos nos muestran cuáles son nuestras potencialidades como seres humanos. Saber más sobre lo que somos sienta las bases de un modo de vida que conduce a la armonía por el bien de todos. Es decir, si comprendemos lo que somos, encontramos la respuesta a todas las preguntas de la vida. Podemos resolver todos los problemas porque lo tenemos todo
en nosotros mismos y no necesitamos buscar nada afuera. Conocerse a sí mismo es un proceso infinito, pero todo el mundo puede empezar aquí, ahora. Y como todo está interconectado, siempre hay ayuda. La logia de la sabiduría y la compasión siempre ha estado ahí para inspirarnos y guiarnos. Conclusión. ¿Qué sentido tiene conocerse a sí mismo? ¿Cuál podría o debería ser la motivación para uno? Se puede llegar al origen de todos los problemas y resolverlos. Se puede servir conscientemente a los demás y a toda la vida y contribuir a la armonía en el mundo. ¿Y cómo lo hacemos? Eso lo trabajaremos juntos durante los próximos días en las charlas y sobre todo mediante la comunicación y en los talleres. Mañana Ángeles Torra Burón profundizará en el tema del que solo he podido hacer una pincelada con su charla sobre ¿qué es un hombre? La gran aventura de ser humano. Y al día siguiente tendrá lugar la conferencia de Jim Kepfer sobre la responsabilidad de ser humano. Y el domingo nos pondremos muy prácticos con la charla de Johanna Vermeulen, hombre. Y lo siguiente que es. Permítanme acabar con palabras de William Shakespeare en Julio César. Y había cuenta de que sabes que no puedes verte a ti mismo muy bien si no es mediante un reflejo, yo, tu espejo, te descubriré humildemente aquello de ti mismo que todavía no conoces. Y esto es lo que trataremos de hacer durante esta conferencia. Gracias por su paciencia.